La primera pregunta que yo les haría a todos ellos, nadie ha presentado los resultados según la máquina de resonancia. O sea, todos solo hacéis biopsias con una máquina de resonancia. Bernardino, no sé si quieres tú empezar. Sí, bueno, sí. Yo solo utilizamos con 1.5 Teslas y siempre es la misma máquina y el mismo radiólogo. Vale, porque yo creo que eso es un mensaje importante, una variabilidad entre máquinas de resonancia, pues en fin, nosotros en nuestra experiencia está un 40% entre una máquina de resonancia y otra utilizando el mismo protocolo. Bueno, no sé si te querías comentar algo, Rafa. Yo los resultados son muy buenos, pero la mayoría de la aplicación que hay ahora está basada en biopsias de primera realización. Como sabemos, la evidencia que tenemos hasta ahora es que esto va a ser útil una vez que hay una biopsia negativa. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Es que vamos a utilizar ahora estos métodos de fusión de primera instancia, o vamos a hacer una resonancia de primera instancia. Yo considero... ¿Qué opinan, no? ¿Cuál es la opinión? ¿Por qué todos presentan transperineal y cuál sería la opción transrectal? Bernardino, ¿tú crees que, o Estefanía, vaya, tú ahora mismo para vuestros pacientes, ante una sospecha de cáncer de próstata, a todos los pacientes les indicaríais una resonancia y a todos los pacientes la primera biopsia se la haríais por fusión de imagen? Todos los pacientes que sean potenciales candidatos a un seguimiento activo o a una terapia focal. Esa es la clave de todo. Que eso solamente cuando tienes la sospecha de indicar la resonancia es difícil de saber, ¿no? Son la mayoría que tenemos, pero eso decide todo lo que va a pasar con el paciente después. Ya. Por ejemplo, la tasa de diagnóstico en los tumores anteriores, que es muy buena, no necesitas hacer fusión para diagnosticar los tumores anteriores cuando lo haces por vía transperineal. Nosotros tenemos una publicación en la que resonancias totalmente negativas muestran la presencia de tumores en la parte anterior. Entonces, hay una constante que es, y que yo entiendo que es el avance, pero hay un costo también, ¿no? Yo creo que la opción transperineal es la mejor, esa es mi opinión personal. No hay algo que sostenga que mi aseveración sea la cierta, pero hoy en día existe todavía un vacío en términos de evidencia que nos permita decir que verdaderamente es lo que debemos hacer en el día a día. ¿Queréis comentar? Hombre, antes hablábamos aquí, estábamos comentando los resultados y evidentemente, claro, siempre hace falta, como decía Rafa, un grupo control, ¿no? Con qué compararte. Lo que pasa es que la verdad es que si ahora mismo comparas cualquiera de estos resultados con los resultados que tú has comentado, Bernardino, de la experiencia de diagnóstico en España de cáncer de próstata por vía transrectal convencional, sin ningún tipo, son muy superiores, o sea, ¿no? Cualquiera de ellos es muy superior, o sea, es que estás hablando de, en el peor de los casos, incluso con la peor máquina de resonancia, un 20% más y hasta un 40 o 45% más. Con lo cual, claro, es que es muy difícil, por mucho que esto cueste, por mucho que nos vaya a costar ponerlo en marcha, que es cierto, pero es muy difícil, o sea, ahora mismo con un paciente delante, decirle, no se haga usted una resonancia, una biopsia por fusión, no, hágase usted una biopsia convencional. O sea, es que con estos resultados, vaya, no sé qué opináis los ponentes, pero es que es difícil de justificar, ¿no? A no ser que sea por la presión asistencial, por el coste, bueno, en fin, todo eso son otros argumentos. La pregunta es, del 40% que sobrediagnosticas, ¿cuáles son los que verdaderamente tienes que tratar? Porque existe un 30% de tumores significativos que van a ser diagnosticados con la fusión. Cierto, eso es evidencia, pero ¿cuáles de estos tumores que diagnosticas en primera instancia y que de verdad vas a tener más cáncer que vas a diagnosticar, cuál es necesariamente, o sea, es verdaderamente necesario diagnosticar esto? Porque esa es la diferencia. Yo creo que el trabajo trabajo del NIH, que se publicó en febrero del año pasado en JAMA, responde esa pregunta. Ellos compararon su serie clásica de biopsia transrectal
con efusión, en este caso es con Uronap, porque ellos son los que han desarrollado el sistema, y fue un 38% incremento de tumores de alto riesgo. Claro. 38%. Versus un grupo control. La pregunta no es tan sencilla responder cuando no tienes un grupo control. Cuando ellos tenían un grupo control. No, ellos la tienen, por supuesto. Ellos tienen derecho a decirlo. Nosotros no. Porque nosotros no tenemos. Aquí no hay grupo control. Entonces, si no hay un grupo control, uno está tratando de venderle a un paciente lo que hace otro que ha hecho una investigación con una estructura totalmente diferente. Entonces, yo entiendo, y nosotros trabajamos con Coelis, hemos hecho biopsias transperineales de saturación. La idea es tratar de ubicar esto en el contexto lo más claro posible para que el paciente entienda que simplemente no le vamos a hacer algo que le va a llevar a una terapéutica que probablemente no sea necesaria, porque si no estamos volviendo al mismo problema que hemos discutido en la tarde de hoy. El caso es que una de cada cuatro diagnósticos en nuestro país requiere más de una biopsia. Por lo tanto, una forma de minimizar esas segundas, terceras, cuartas es aumentar la eficiencia de la primera biopsia. En segundo lugar, el papel que tiene el seguimiento activo es la morbilidad. La terapia focal igual. Son dos conceptos que no tienen sentido si un tratamiento radical fuese... Nuestras radicales de próstata ahora tienen estancias de 2 días. Les llamamos la sonda a la semana. Rara vez están más de 2 tipos. Ya hacemos pocas transfusiones. La prostatectomía radical que se hace hoy en día es un procedimiento muy bien tolerado. Y como si entramos en este juego es porque el paciente, y por eso yo decía antes que es tanto más cuanto más joven sea, el paciente que tiene miedo de tener un cáncer de próstata entra en una vía donde él quiere saber de forma precisa, y tú como médico tienes que garantizárselo lo más precisa posible, si tiene cáncer o no cáncer, primera pregunta. En segundo lugar, la extensión de ese cáncer y estimar la biología potencial del tumor. Si a un paciente, y esa es mi experiencia, tú le dices, después de una biopsia transperineal, dirigida con fusión, que es la que mayor rentabilidad tiene. Diagnosticas más tumores, ciertamente, pero lo precisas más. Además, aquí está el doctor Algaba, y la biopsia hay que te permite coger muestras más significativas del centro de la lesión visible, con lo cual son más rentables, hay menos ASAP, hay menos tal, te da más información. Si tú a un paciente le dices que tiene una lesión visible, que está lejos de las áreas críticas, que para mí son el ápex y las zonas apicales y laterales de la próstata. Que el resto de la próstata no tiene tumor, que es mi criterio. No es que no tenga tumor significativo, sino que no tiene tumor después de una biopsia transperineal. Y le das a elegir entre seguimiento activo o un tratamiento focal con electroporación, que es lo que yo hago, ¿qué dice el paciente habitualmente? Porque tú puedes tratar un tumor en la cara anterior. Lo importante de la próstata no está dentro de la próstata, está fuera de la próstata. Y un tumor en la cara anterior tú puedes tratar con un margen de medio centímetro o 1 centímetro con electroporación y no pasa nada. No hay morbilidad que valga asociada, ninguna. Los pacientes que yo he tratado con electroporación que no están cerca de la uretra no han tenido tratamiento analgésico después. O sea que la tolerancia es buena. Entonces luego, cuando un paciente entra en este juego, en cambio si es bilateral, si el tumor es múltiple o el tumor es de alto riesgo, necesariamente el paciente no es candidato ni a una terapia focal ni a un seguimiento activo probablemente. Por lo tanto, no hay que irse a los pacientes de alta edad, sino hay que pensar en el paciente alrededor de los 60 años, el paciente que tiene un PSA de alrededor de 6, y ese es el paciente que es potente, que es continente, que tiene deseo de entrar en este juego manteniendo la potencia y la continencia. Luego puede resultar que sí o que no. Y eso implica aumentar los costes diagnósticos necesariamente. Bueno, yo creo que mañana... en la parte no neoplásica, ¿qué hacemos? Pues esa es una buena pregunta que hay que discutir con el paciente. ¿Será un paciente candidato a un seguimiento activo o a una terapia focal si quiere tratarse la parte lóbulo afecto? Yo insisto, yo no creo que haya que tratar
No, normalmente, que- si tiene PIN en varios focos, normalmente se tiene que biopsiar entre los 3 y los 6 meses luego de la biopsia que ha descubierto el PIN. Eso es normalmente lo que se debería hacer. O sea, que hay que rebiopsiar en un periodo muy, muy corto. Pero la cuestión es que necesitas esa información para tomar estas decisiones. Yo- Bueno, yo creo que vamos a intentar. Yo que solamente quería añadir un último comentario por más del lado tecnológico de la historia. Nosotros hemos probado algunos de los sistemas y utilizamos uno de ellos. Yo creo que hay dos mensajes importantes para llevar. Yo creo que son mejores los sistemas en los que hace el radiólogo la planificación que no en los que lo hace el urólogo, porque si no estaríamos, yo creo que saltándonos la utilidad de la resonancia magnética. O sea, no es tan fácil, incluso con el informe y la resonancia verde, pintar las lesiones. O sea, yo creo que eso que debe hacerlo el radiólogo, y los sistemas que lo hace el radiólogo yo creo que son mejores. Y luego yo creo que son mejores los sistemas que utilizan un ecógrafo de alta calidad, ¿eh? Tanto Beca como Hitachi yo creo que son ecógrafos de muy alta calidad que los sistemas que utilizan otros sistemas ecográficos, ¿no? Al menos en nuestra experiencia, no sé si Bernardino está de acuerdo, pero yo creo que esas dos podrían ser así cosas para que por lo menos el que se plantee hacer una cosa u otra que tenga algo de información. Bueno, pero cuando el radiólogo te hace la planificación y tú sabes dónde está el tumor, luego puedes planificar el... Juan Ignacio es encontrarte al paciente en quirófano para hacer una electroporación, una terapia focal, con unas imágenes del radiólogo. Tú tienes que haberlo trabajado. Sí, pero el hecho concreto de pintarlo, yo creo que bueno, sí, lo puedes hacer junto, pero no tú solo. Ese era mi mensaje, no tú solo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, último comentario. Perdón, nada. Bueno, soy radiólogo, vengo de Santander y solo quería hacer un comentario. Nosotros realizamos las biopsias de próstata, tenemos muy buena relación con los urólogos. A mí esto me parece que está muy bien, evidentemente. A mí me gustaría disponer de un sistema de biopsia transperineal, me gustaría disponer de una resonancia para mí solito y me gustaría disponer de un quirófano y tal. Pero yo no sé en qué contexto nos movemos la gente que aquí presente, pero yo en este contexto que se expone aquí, yo no me muevo. Yo me muevo en biopsias transrectales, biopsias sistemáticas, biopsias cognitivas, y yo creo que la inmensa mayoría de los pacientes que manejamos no precisan esto. Otra cosa es ciertos pacientes con volúmenes de próstata grande, con lesiones, biopsias repetidas negativas, que precisan una resonancia, evidentemente, y que luego, bueno, hay que buscar en la biopsia esas lesiones. Pero, vamos, me da la sensación, yo si dispusiera de estos sistemas, no tendría tiempo físico para manejar todos los pacientes, ni hacer las resos, ni informarlas, ni hacer estas biopsias. Yo creo que el 80% o 90% de los pacientes se manejan de forma convencional, y a mí me encantaría disponer de estos sistemas para un grupo pequeño de pacientes en los cuales no es tan fácil hacer el diagnóstico. Pero, insisto, no creo que sea un sistema, no creo que sea, vamos, es decir... Excelente comentario. Excelente Bueno, muchas gracias. Pasamos al siguiente.